La noche estaba completamente oscura sobre el mar de Galilea, cuando las olas comenzaron a elevarse como montañas líquidas, la barca de madera crujiendo bajo el peso de la tormenta, mientras 12 hombres aterrorizados gritaban contra el viento que arrancaba sus voces. Y entonces, a través de la cortina de lluvia, una silueta caminaba sobre las aguas furiosas, desafiando todas las leyes que gobiernan el universo, y en aquel momento imposible, entre el terror y el asombro, la única pregunta que resonaba era: ¿cómo puede un hombre hacer lo que solo Dios podría hacer? Milagros. Esa palabra resuena a través de 2000 años de historia humana, llevando consigo tanto esperanza como escepticismo, fe inquebrantable y duda profunda. Hay quienes esperan por ellos con los ojos fijos en el cielo, hay quienes los descartan como superstición primitiva, y hay quienes han experimentado algo tan inexplicable que dividió sus vidas en un antes y un después. Pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre estos eventos que desafían la razón? ¿Son los milagros violaciones arbitrarias de las leyes naturales, o son ventanas hacia una realidad más profunda que apenas comenzamos a comprender? Esta no es una pregunta abstracta para teólogos en Torres de Marfil. Es una pregunta que toca el corazón de todo ser humano que alguna vez ha enfrentado lo imposible, que ha orado por sanación cuando los doctores ya no tienen respuestas, que ha pedido provisión cuando las cuentas bancarias están vacías, que ha suplicado por un camino donde solo hay muros. En los próximos 60 minutos vamos a sumergirnos en las aguas profundas de lo milagroso, explorando no solo los eventos más extraordinarios registrados en las Escrituras, sino el patrón oculto detrás de ellos, el propósito que revelan y la razón por la cual algunos experimentan milagros mientras otros parecen clamar en el vacío. Caminaremos junto a Moisés frente al Mar Rojo, cuando 2 millones de personas tenían el océano delante y un ejército sediento de sangre detrás. Estaremos en Caná cuando el agua se transformó en vino, no por arte de magia, sino como una señal que apuntaba hacia algo infinitamente más grande. Presenciaremos el momento en que un hombre que llevaba 38 años paralizado escuchó 3 palabras que desafiaron su realidad completa. Y descubriremos por qué la Biblia registra exactamente 37 milagros específicos de Jesús, cuando sabemos que hizo miles. Hay un patrón, hay un propósito, y hay principios que cuando se comprenden verdaderamente, transforman nuestra perspectiva completa sobre lo que es posible. El año era aproximadamente 1446 a.C., aunque los eruditos debaten las fechas exactas con la pasión de quienes saben que la historia humana pendía de estos momentos. El imperio egipcio dominaba el mundo conocido con una mano de hierro forjada durante siglos de conquista y construcción monumental. Sus faraones se consideraban dioses vivientes. Sus sacerdotes manipulaban las creencias de millones, y su ejército era la máquina de guerra más sofisticada jamás vista hasta ese momento. En medio de esta superpotencia militar y económica, aproximadamente 2 millones de hebreos vivían en esclavitud brutal. No eran simplemente trabajadores, eran propiedad humana, herramientas que respiraban, destinadas a morir construyendo las glorias arquitectónicas que perpetuarían la memoria de sus opresores. Cada ladrillo de las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramesés estaba mezclado con sangre hebrea. Cada pirámide era un monumento a la desesperanza de un pueblo que había olvidado casi completamente las promesas hechas a sus ancestros 400 años atrás. Este era el mundo normal. Un mundo donde los poderosos aplastaban a los débiles, donde los dioses de piedra recibían adoración mientras los niños morían de hambre, donde la idea de liberación era tan remota como tocar las estrellas con las manos desnudas. Y en medio de esta normalidad brutal, había un hombre de 80 años que pastoreaba ovejas en el desierto, un fugitivo con un pasado de violencia y fracaso, alguien que había intentado ser un libertador 4 décadas atrás y había terminado huyendo por su vida. Su nombre era Moisés, y la última cosa que esperaba era convertirse en el protagonista del despliegue de poder más extraordinario que el mundo antiguo jamás presenciaría. Moisés no era el héroe que Hollywood habría elegido. A los 80 años,
Había pasado las últimas 4 décadas en el olvido absoluto, cuidando rebaños que ni siquiera eran suyos en las tierras desoladas de Madián. Nacido hebreo pero criado como príncipe egipcio, había vivido los primeros 40 años de su vida en una identidad esquizofrénica, demasiado egipcio para los hebreos, demasiado hebreo para ser realmente egipcio. A los 40, había intentado ser el salvador de su pueblo de la manera más desastrosa posible, matando a un capataz egipcio en un arrebato de furia justiciera. El resultado no fue gratitud, sino rechazo. ¿Quién te puso como príncipe y juez sobre nosotros?, le habían dicho sus propios hermanos hebreos, palabras que habían perseguido sus sueños durante 40 años. Ahora, con la espalda encorvada por las décadas y las manos callosas por el cayado de pastor, Moisés había hecho las paces con la insignificancia. Sus sueños de grandeza habían muerto en el desierto junto con su juventud. Tenía esposa, hijos, un trabajo tranquilo. La vida no era gloriosa, pero era predecible, segura. Y entonces, en un día completamente ordinario, mientras guiaba las ovejas de su suegro hacia las laderas del monte Horeb, vio algo que no debería ser posible: un arbusto que ardía sin consumirse, llamas que danzaban entre las ramas, pero no las reducían a cenizas. Curiosidad venció a cautela, y cuando se acercó para investigar este fenómeno imposible, una voz salió del fuego, una voz que conocía su nombre, que conocía su dolor, que conocía el gemido de 2 millones de esclavos que clamaban en la oscuridad. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dijo la voz, y Moisés cubrió su rostro porque supo instintivamente que estaba parado en el umbral entre lo natural y lo sobrenatural, entre el mundo que conocía y el mundo que apenas podía imaginar. Y entonces vino la llamada que cambiaría todo. He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor. Por eso he descendido para liberarlos, y te enviaré a ti. Si esta historia ya está impactando tu corazón, déjame un like para que más personas puedan descubrir estas verdades que transforman vidas. La reacción de Moisés no fue heroica, fue profundamente, incómodamente humana. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No era humildad falsa, era terror genuino mezclado con el recuerdo acre del fracaso pasado. Durante los siguientes minutos de este encuentro que sacudiría la historia, Moisés presentó excusa tras excusa, objeción tras objeción. No tengo credenciales, no tengo elocuencia, no tengo credibilidad ante mi propio pueblo. Envía a otro, cualquier otro. Y aquí es donde comienza a revelarse algo fundamental sobre cómo operan los milagros bíblicos, algo que la mayoría de la gente pasa por alto completamente. Dios no eligió a Moisés a pesar de su debilidad, sino precisamente por ella. No buscaba un héroe autosuficiente que pudiera reclamar el crédito de la victoria. Buscaba un vaso vacío que pudiera llenarse con poder que claramente no era suyo. Y frente a cada objeción de Moisés, Dios respondió no con argumentos teológicos, sino con demostraciones de poder imposible. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, preguntó Dios. Una vara, respondió Moisés, el simple cayado de pastor que había usado durante 40 años para guiar ovejas. Échala en tierra, ordenó Dios. Y cuando Moisés obedeció, la madera muerta se retorció y cobró vida, transformándose en una serpiente que reptaba por el suelo mientras Moisés retrocedía con el corazón desbocado. Extiende tu mano y tómala por la cola. Vino la siguiente instrucción, una orden que violaba toda lógica de supervivencia. Pero cuando los dedos temblorosos de Moisés se cerraron alrededor de la serpiente, las escamas se endurecieron de nuevo en madera y tuvo en su mano no solo una vara, sino una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Ilusión? ¿Truco? ¿O una demostración de que las leyes que gobiernan el universo pueden ser suspendidas por aquel que las estableció? No hubo tiempo para procesar completamente, porque vinieron más señales. Mete ahora tu mano en tu seno, instruyó Dios. Moisés obedeció, y cuando retiró su mano, la carne estaba blanca y escamosa, podrida con lepra que no tenía segundos antes.
terror puro. «Vuelve a meter tu mano», y cuando la sacó de nuevo, la piel era perfecta, completamente restaurada, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Estos no eran milagros para impresionar a las multitudes. Eran lecciones objetivas en el poder de Dios, sobre la creación, sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad y la salud. Eran credenciales para un hombre que necesitaba desesperadamente creer que no iría solo a enfrentar el imperio más poderoso del mundo. Y finalmente, cuando Moisés había agotado todas sus objeciones racionales, llegó a la última defensa del corazón humano contra el llamado divino. «Señor, envía a cualquier otro». Fue un momento de honestidad brutal, y la respuesta de Dios fue igualmente directa. Habría consecuencias por la resistencia. Un hermano compartiría la gloria que podría haber sido solo de Moisés, pero la misión continuaría, porque los milagros que estaban por venir no dependían de la fe perfecta del mensajero, sino del propósito inexorable de Dios. Que así, con rodillas temblorosas y un corazón dividido entre el terror y la anticipación, Moisés comenzó el viaje de regreso a Egipto, hacia el palacio donde había crecido, hacia el faraón que probablemente quería su cabeza, hacia un enfrentamiento que desataría una guerra entre el poder humano y el poder divino. No sabía que estaba a punto de presenciar no uno, sino 10 milagros de juicio, cada uno más devastador que el anterior. No sabía que ríos se convertirían en sangre, que el cielo se oscurecería con plagas vivientes, que la muerte misma visitaría cada hogar egipcio en una noche de horror incomprensible. No sabía que en pocas semanas estaría parado frente a un mar que se abriría como cortinas ante su vara extendida. Solo sabía que había cruzado un umbral del cual no había retorno, y que el Dios de la zarza ardiente había prometido: «Yo estaré contigo». Era una promesa que necesitaría recordar miles de veces en los días venideros, cuando Faraón endureciera su corazón una y otra vez, cuando su propio pueblo se volviera contra él en momentos de crisis, cuando las imposibilidades se apilaran tan alto que bloquearían el horizonte. Pero la pregunta que ardía más brillante que la zarza misma era esta: ¿por qué milagros? ¿Por qué Dios elegiría revelar su poder a través de eventos tan dramáticos, tan imposibles, tan inconfundiblemente sobrenaturales? Y aquí llegamos al primer gran secreto sobre los milagros bíblicos, algo que cambiará completamente tu comprensión de cómo y por qué Dios interviene en la historia humana. Los milagros nunca son random. Nunca son trucos de magia diseñados simplemente para impresionar o entretener. Cada milagro registrado en las Escrituras es una señal, una palabra visual, un mensaje codificado sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Las 10 plagas que estaban por caer sobre Egipto no eran simplemente castigos arbitrarios. Cada una era un ataque quirúrgico contra un dios específico del panteón egipcio. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, era un asalto directo contra Hapi, el dios del Nilo. Cuando las ranas invadieron el país, era una burla a Heket, la diosa con cabeza de rana de la fertilidad. Cuando el sol se oscureció durante 3 días, era una declaración de guerra contra Ra, el todopoderoso dios Sol, que supuestamente sostenía todo el cosmos egipcio. Dios no estaba simplemente liberando esclavos. Estaba desmantelando sistemáticamente toda una cosmovisión, demostrando que los dioses de Egipto eran tan impotentes como los ídolos de piedra y oro que los representaban. Era teología a través de catástrofe, revelación a través de ruina, y el mensaje no era solo para Egipto. Era para los hebreos también, un pueblo que había vivido 400 años rodeado de esta mitología, que había comenzado a dudar si el Dios de Abraham todavía existía, todavía recordaba, todavía tenía poder. Cada plaga era una declaración: yo soy Yehacha-Uboache, y no hay otro. Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante Faraón por primera vez con un mensaje simple: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. La respuesta de Faraón reveló la arrogancia que sería su perdición. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Era una declaración de guerra, y Dios la aceptó con una promesa fría:
ahora verás lo que haré. Lo que siguió fue una escalada de horrores que destrozó el imperio egipcio desde adentro. Agua convertida en sangre, llenando el Nilo de muerte y hedor. Ranas brotando de cada superficie húmeda hasta que el país entero croaba con su presencia. Piojos emergiendo del polvo mismo de la tierra. Moscas formando nubes tan densas que oscurecían el día. Pestilencia matando el ganado en los campos. Úlceras que estallaban en la piel de hombres y animales. Granizo mezclado con fuego, cayendo del cielo en una tormenta que desafiaba toda meteorología conocida. Langostas que devoraron todo lo que el granizo había perdonado. Oscuridad tan profunda que podía tocarse. Una negrura que no era simplemente ausencia de luz, sino presencia de terror. Y finalmente, la 10ª plaga, la más devastadora de todas, la muerte de cada primogénito en Egipto, desde el hijo de Faraón en su trono hasta el hijo del prisionero en el calabozo, desde los humanos hasta el ganado. Pero aquí hay algo que la mayoría pasa por alto en esta narrativa familiar. Dios no solo estaba juzgando a Egipto, estaba estableciendo un patrón para cómo funcionan los milagros que reverberaría a través de toda la historia bíblica. Primero, los milagros son selectivos. Cuando las plagas caían sobre Egipto, la tierra de Gosén donde vivían los hebreos permanecía intocada. Misma geografía, mismo cielo, pero resultados completamente diferentes basados en la relación con Dios. Segundo, los milagros requieren respuesta. Faraón tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse, de soltar al pueblo. Cada plaga era una invitación a ceder, a reconocer un poder mayor que el suyo. Su endurecimiento progresivo del corazón no fue destino cruel, sino elección deliberada repetida hasta que se volvió carácter permanente. Tercero, los milagros tienen propósito redentor. La 10ª plaga vino con instrucciones detalladas. Sacrificar un cordero sin defecto, pintar su sangre en los dinteles de las puertas, comer la carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas, estar vestidos y listos para partir. Era el primer Pesaj, la Pascua, un evento tan significativo que Dios dijo: «Este mes será para vosotros el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año». Era un reinicio de la historia, un nuevo calendario basado en liberación, y en el centro estaba la sangre de un cordero que protegía de la muerte. 1500 años después, otro cordero sería sacrificado durante esta misma festividad, y su sangre ofrecería protección de una muerte aún más definitiva. El patrón se estaba estableciendo, las señales apuntaban hacia adelante, y los que tenían ojos para ver comenzaban a comprender que estos milagros eran ventanas hacia un plan que se extendía desde antes de la fundación del mundo. Medianoche cayó sobre Egipto como un martillo, en un momento sincronizado sobrenaturalmente. En cada hogar sin sangre en los dinteles, el primogénito dejó de respirar. El heredero al trono de Faraón, el hijo mayor del sacerdote de Ra, el primogénito del granjero más pobre, la cría primogénita del ganado. La muerte pasó como un viento invisible pero inconfundible, y cuando el sol se levantó sobre Egipto a la mañana siguiente, no había casa donde no hubiera un muerto. El lamento que se elevó de la tierra fue tan profundo, tan universal, tan desgarrador que incluso los corazones más endurecidos se quebraron. Faraón, que se había considerado divino, que había resistido 9 demostraciones del poder de Dios, llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche. No había orgullo en su voz ahora, solo el gemido roto de un padre que sostenía el cuerpo sin vida de su hijo. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo», dijo con voz temblorosa. «Id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas e idos, y bendecidme también a mí». Era una súplica, no una orden. El hombre más poderoso del mundo conocido estaba rogando a los esclavos que se fueran, que llevaran su Dios terrible con ellos, que lo dejaran con sus muertos y su imperio destrozado. Y así, después de 430 años, exactamente como había sido profetizado a Abraham, los hebreos salieron de Egipto. No escaparon sigilosamente en la oscuridad. Marcharon abiertamente bajo el sol,
Aproximadamente 600.000 hombres a pie, además de mujeres y niños, probablemente 2 millones de personas en total, llevando con ellos el ganado y también riquezas considerables que los egipcios aterrorizados les habían dado prácticamente rogándoles que se fueran. Era un éxodo, una palabra que significa salida, pero que llegaría a significar mucho más: liberación, redención, el nacimiento de una nación. Pero la historia estaba lejos de terminar. De hecho, el milagro más espectacular todavía estaba por venir. Dios no los guió por el camino más corto hacia la tierra prometida, aunque existía una ruta directa a través del territorio filisteo que habría tomado quizás 2 semanas. En cambio, los condujo hacia el sur, hacia el desierto, hacia una aparente trampa geográfica. Durante el día, una columna de nube se movía delante de ellos, proporcionando sombra del sol abrasador. Durante la noche, se transformaba en una columna de fuego, proporcionando luz y calor. Era una manifestación visible de la presencia divina, inconfundible e innegable, algo que 2 millones de testigos oculares podían confirmar. Siguieron esta columna durante días hasta que llegaron a un lugar llamado Pi-Hahirot, acampando junto al Mar Rojo, con montañas a ambos lados y agua delante. Estratégicamente, era una locura. Tácticamente, era un suicidio. Y cuando los exploradores hebreos en las colinas circundantes vieron el polvo en el horizonte, cuando escucharon el sonido distante de 600 carros de guerra aproximándose, cuando se dieron cuenta de que Faraón había cambiado de opinión y venía con todo el poderío militar de Egipto para recuperar a sus esclavos, el pánico se extendió por el campamento como fuego en hierba seca. Las acusaciones vinieron rápido y furiosas. ¿Nos has traído aquí para morir? ¿No había suficientes tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos servir a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Era asombroso. Habían presenciado 10 milagros que destruyeron un imperio. Habían visto el Nilo convertirse en sangre. Habían sido protegidos sobrenaturalmente de plagas que devastaron a sus opresores. Habían caminado libres de la esclavitud, con riquezas en sus manos. Y a la primera señal de problemas, querían volver atrás. Es fácil juzgarlos hasta que te das cuenta de que esta es exactamente la tendencia del corazón humano cuando enfrenta lo imposible. Los milagros pasados se olvidan rápidamente cuando las crisis presentes parecen insuperables. Moisés estaba parado entre un pueblo aterrorizado detrás de él y un ejército sediento de venganza acercándose por detrás. El mar se extendía delante, imposible de cruzar. Las montañas bloqueaban los lados, imposibles de escalar con 2 millones de personas. Según todo cálculo humano, estaban atrapados. Y entonces, Moisés habló palabras que han resonado a través de los siglos cada vez que el pueblo de Dios enfrenta imposibilidades. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Era una declaración de fe extraordinaria dadas las circunstancias. O era una locura total. La línea entre ambas a menudo es muy delgada. Pero entonces vino la voz de Dios, no reprochando a Moisés por su audacia, sino instruyéndolo en el siguiente paso. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar en seco. Marchen, hacia el agua, hacia lo imposible. Y mientras Moisés procesaba este comando que violaba toda lógica, algo aún más extraordinario sucedió. La columna de nube que había estado guiando al pueblo se movió desde el frente hacia atrás, posicionándose entre los israelitas y el ejército egipcio que se acercaba. Para los egipcios, era oscuridad impenetrable que detuvo su avance. Para los israelitas, era luz brillante que iluminaba el campamento. Misma nube. Resultados opuestos basados en qué lado estabas. Y entonces, con 2 millones de testigos observando, Moisés levantó la vara que Dios había transformado de un simple cayado de pastor en un cetro de poder divino.
la extendió sobre el agua, y el Señor hizo soplar un fuerte viento del este toda la noche. Lo que sucedió a continuación desafió toda comprensión de física e hidráulica. El mar comenzó a dividirse, no gradualmente, sino dramáticamente. Paredes de agua se elevaron a ambos lados, sostenidas por un poder invisible, mientras el viento del este convertía el lecho marino en tierra seca. No barro, no lodo, tierra firme, sobre la cual 2 millones de personas, con sus hijos, ancianos, ganado y posesiones, comenzaron a caminar. Imagina ese momento. El sonido ensordecedor del viento, las paredes de agua elevándose a alturas imposibles a ambos lados, el olor a sal y algas del fondo del mar expuesto, la sensación de tierra firme bajo los pies donde momentos antes había océano profundo, el terror mezclado con asombro mientras familias enteras caminaban entre paredes líquidas que debían haberlos aplastado, pero permanecían firmes como cristal. Niños sosteniendo las manos de sus padres, mirando hacia arriba a las paredes translúcidas donde peces nadaban confundidos. Ancianos que habían pasado toda su vida en esclavitud, ahora caminando a través de un milagro que redefinía lo posible. Jóvenes llevando pertenencias sobre sus hombros, conscientes de que estaban participando en un evento que cambiaría la historia para siempre. La travesía tomó toda la noche. 2 millones de personas no pueden cruzar instantáneamente incluso un camino milagroso. Y cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte, cuando los últimos israelitas estaban saliendo del lecho marino hacia la orilla opuesta, Faraón y su ejército decidieron perseguirlos. Era una decisión nacida de arrogancia suicida. Habían visto las plagas, sabían que este Dios había destruido su imperio, pero el orgullo humano es una fuerza poderosa, y Faraón ordenó a sus 600 carros de élite que entraran al camino entre las aguas. Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse en la tierra que había estado firme para los israelitas. Los caballos se volvieron difíciles de controlar. Un temor sobrenatural cayó sobre los soldados egipcios cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error terrible. «Huyamos de Israel», gritaron, «porque el Señor pelea por ellos contra Egipto». Pero era demasiado tarde. Dios le dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés obedeció, y las paredes de agua que habían permanecido firmes durante horas, desafiando la gravedad y la física, súbitamente colapsaron. El rugido del agua regresando debe haber sido ensordecedor, un trueno líquido que tragó carros, caballos y hombres en segundos. Cuando el mar se asentó de nuevo en su lugar, no quedaba ni un solo soldado egipcio vivo. El ejército más poderoso del mundo conocido había sido destruido completamente, ahogado en las mismas aguas que habían dejado pasar a los esclavos que perseguían. Los israelitas, parados en la orilla opuesta, vieron los cuerpos flotando en las olas. Vieron el fin absoluto de la amenaza que los había aterrorizado solo horas antes. Y la Escritura registra que Israel vio aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Entonces Moisés y el pueblo cantaron un canto que sería recordado y recitado durante los siguientes 3500 años. Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Era un momento de triunfo puro, de fe vindicada, de liberación completa. Pero también era algo más profundo. Era una demostración de un principio que se repetiría una y otra vez a través de la narrativa bíblica. Dios permite que su pueblo llegue al final de sus propios recursos para que puedan ver claramente que la salvación viene solo de Él. Si hubieran tomado la ruta corta a través de territorio filisteo, habrían tenido que pelear. Habrían podido reclamar victoria por su propia fuerza, pero en Pi Hahirot, atrapados entre el mar y el ejército, sin opciones humanas, sin estrategia militar viable, la única posibilidad de supervivencia era intervención divina. Y cuando vino,
nadie podía dudar de dónde vino la victoria. Este patrón se repetiría con Gedeón, quien comenzó con 32,000 hombres, y Dios lo redujo a 300 para que la victoria fuera inconfundiblemente divina. Se repetiría con David enfrentando a Goliat, un pastor con una honda contra un gigante en armadura completa. Se repetiría con Jesús alimentando a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, sanando ciegos con barro y saliva, resucitando muertos con una palabra. Los milagros bíblicos raramente son cómodos. A menudo requieren que caminemos directamente hacia lo que parece imposible. Exigen que confiemos cuando cada instinto grita por correr. Y siempre, siempre, están diseñados no solo para resolver un problema inmediato, sino para revelar algo más profundo sobre quién es Dios y cómo opera. Pero espera, porque si crees que has entendido cómo funcionan los milagros basándote en el Mar Rojo, lo que viene a continuación desafiará completamente esas suposiciones. Porque hay una diferencia radical entre los milagros del Antiguo Testamento y los milagros de Jesús, una diferencia tan significativa que cambiará completamente tu comprensión de lo que es posible hoy. Si has llegado hasta aquí en este viaje a través de lo milagroso, entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones que transformarán tu fe. Avanzamos ahora 1500 años en la historia, desde las orillas del Mar Rojo hasta el final, desde el punto que paró, desde las orillas del Mar Rojo. Avanzamos ahora 1500 años en la historia, desde las orillas del Mar Rojo hasta las polvorientas calles de Judea bajo ocupación romana, desde los milagros de juicio y liberación nacional hasta algo completamente diferente, algo más íntimo, más personal, más desconcertante. El mundo había cambiado dramáticamente desde los días de Moisés. El Imperio Romano ahora dominaba el Mediterráneo con una eficiencia brutal que hacía que Egipto pareciera amateur. Jerusalén era una ciudad ocupada. El templo operaba bajo la vigilancia constante de soldados gentiles, y el pueblo judío vivía en una tensión constante entre mantener su identidad religiosa y sobrevivir bajo la bota de César. Los milagros se habían vuelto raros, casi extintos. Los profetas habían dejado de hablar 400 años atrás. Un silencio tan profundo que se le llamaba los años oscuros entre los testamentos. Los fariseos y saduceos habían llenado el vacío con religión meticulosa, con reglas sobre reglas diseñadas para proteger al pueblo de violar la Torá. Habían construido una cerca alrededor de la ley, y luego una cerca alrededor de esa cerca, hasta que la relación con Dios se había convertido en un laberinto de observancias que aplastaban el espíritu humano bajo su peso. Y entonces apareció un hombre de Nazaret, un pueblo tan insignificante que provocaba la pregunta burlona: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No tenía credenciales rabínicas formales. No pertenecía a ninguna de las escuelas teológicas establecidas. Era hijo de un carpintero, y durante los primeros 30 años de su vida no hizo nada que llamara la atención. Pero después de su bautismo en el Jordán, después de 40 días en el desierto, siendo tentado por el adversario, Jesús de Nazaret comenzó un ministerio que duraría solo 3 años, pero que dividiría la historia humana en antes y después. Y desde el principio, los milagros que realizó fueron fundamentalmente diferentes de todo lo que había venido antes. Cuando Moisés dividió el Mar Rojo, fue un evento masivo, público, imposible de ignorar. 2 millones de testigos, un ejército destruido, una nación liberada. Los milagros del Antiguo Testamento tendían a ser así, grandes, dramáticos, diseñados para juzgar naciones o liberar pueblos. Pero los milagros de Jesús eran diferentes. Sí, alimentó a multitudes y calmó tormentas, pero la mayoría de sus milagros eran íntimos, personales, centrados en individuos cuyas historias de dolor habían sido ignoradas por la maquinaria de la sociedad y la religión. Su primer milagro registrado no fue partir el cielo o hacer caer fuego. Fue convertir agua en vino en una boda en Caná, salvando a una familia de la vergüenza social cuando se quedaron sin vino para los invitados. Era un problema trivial comparado con dividir mares. Pero revelaba algo crucial sobre este nuevo tipo de milagro.
Dios se preocupaba por los detalles ordinarios de la vida humana, por la vergüenza de una familia, por la alegría de una celebración. María, su madre, le informó del problema. La respuesta de Jesús fue enigmática. «Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mi hora aún no ha llegado». Pero María conocía a su hijo. Simplemente le dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que él os diga». Había 6 tinajas de piedra allí, cada una conteniendo entre 80 y 120 litros, usadas para las purificaciones ceremoniales judías. Jesús instruyó a los sirvientes que las llenaran con agua hasta el borde. Luego les dijo que sacaran un poco y lo llevaran al maestresala. No hubo encantamiento, no hubo palabras mágicas, solo una instrucción simple, y en algún momento entre la tinaja y la copa del maestresala, el agua se transformó en vino, pero no cualquier vino. El maestresala, que no sabía de dónde había venido, llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora». Era vino de calidad superior a todo lo que se había servido antes. Dios no hace las cosas a medias, incluso en los milagros que parecen triviales. Juan, quien registró este evento, añadió un comentario crucial. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señales. Esa palabra de nuevo, no trucos, no magia, señales que apuntaban hacia algo más grande. El agua en las tinajas de purificación transformándose en vino era una declaración visual. El antiguo sistema de purificación ritual estaba siendo reemplazado por algo nuevo, algo mejor, algo que traería gozo en lugar de carga. Era el Evangelio antes de que fuera predicado con palabras. Pero si ese milagro era sutil, lo que vino después fue imposible de ignorar. Jesús entró en Capernaum, su base de operaciones durante gran parte de su ministerio, y la noticia de su llegada se extendió como fuego. Una casa se llenó hasta el punto de que no había espacio ni siquiera en la entrada. Jesús estaba enseñando, y según los evangelios, el poder del Señor estaba con él para sanar. 4 hombres llegaron llevando a su amigo en una camilla. El hombre estaba paralizado, completamente incapaz de moverse por sí mismo. Habían oído que Jesús podía sanar, y la fe desesperada los impulsó a actuar. Pero cuando llegaron a la casa, la multitud era impenetrable. No podían acercarse. La mayoría de las personas se habrían rendido. Estos hombres subieron al techo. Las casas en esa región tenían techos planos hechos de vigas de madera cubiertas con ramas y barro compactado. Los 4 amigos literalmente comenzaron a cavar a través del techo, ignorando las protestas de abajo, quitando tejas y tierra hasta que abrieron un agujero lo suficientemente grande. Luego bajaron la camilla con cuerdas directamente frente a Jesús, interrumpiendo su enseñanza de la manera más dramática posible. Polvo cayendo, luz del sol entrando por el agujero, un hombre paralizado descendiendo desde el cielo como si fuera entregado por ángeles. Y entonces Jesús hizo algo que nadie esperaba. No dijo: «Sé sano». No tocó al hombre y ordenó a sus músculos que funcionaran. En cambio, miró al paralítico y dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los escribas y fariseos presentes se miraron entre sí con escándalo y furia apenas contenida. Sus mentes trabajaban rápidamente. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No lo dijeron en voz alta, pero Jesús conocía sus pensamientos. Y aquí viene uno de los momentos más significativos en todo el ministerio de Jesús. Un momento que revela por qué sus milagros eran diferentes. «¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones?», preguntó Jesús, mirándolos directamente. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: «Tus pecados te son perdonados», o decirle: «Levántate, toma tu camilla y anda»? Era una pregunta trampa brillante. Cualquiera puede decir: «Tus pecados son perdonados». No hay forma de verificar si realmente sucedió. Es una afirmación invisible, no comprobable. Pero decir: «Levántate y anda», a un hombre que ha estado paralizado durante años, eso se puede verificar inmediatamente. O camina o no camina. O eres un sanador o eres un fraude.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, continuó Jesús, y luego se volvió hacia el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y sucedió. Los músculos que no habían funcionado durante años súbitamente respondieron. Nervios muertos cobraron vida, fuerza fluyó por extremidades que habían estado inmóviles. El hombre se levantó, delante de todos, tomó la camilla en la que había estado acostado momentos antes y caminó a través de la multitud atónita hacia su casa. El milagro físico era innegable, pero el punto de Jesús era aún más profundo. Estaba afirmando que tenía autoridad para hacer lo que solo Dios puede hacer, perdonar pecados. El milagro físico era la evidencia de una realidad espiritual invisible, pero infinitamente más importante. Este patrón se repetiría una y otra vez. Un hombre ciego de nacimiento sentado junto al camino. Los discípulos preguntaron, «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Era la teología estándar del día. El sufrimiento era siempre resultado directo del pecado. Si algo malo te sucedía, debías haber hecho algo para merecerlo. La respuesta de Jesús demolió esa ecuación simplista. No es que pecó este hombre, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del hombre ciego. «Ve, lávate en el estanque de Siloé», instruyó. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Era absurdo desde cualquier perspectiva médica. La saliva y el barro no curan la ceguera congénita, pero ese era precisamente el punto. No era la medicina la que sanaba, era el poder de Dios respondiendo a la fe obediente. El hombre podría haber dicho, «Barro en mis ojos, ¿estás bromeando?», pero simplemente obedeció, y en esa obediencia encontró sanidad. Sin embargo, lo que siguió fue casi tan significativo como el milagro mismo. Los fariseos interrogaron al hombre sanado, luego a sus padres, luego al hombre de nuevo. Estaban furiosos porque Jesús había hecho el milagro en sábado, violando sus reglas sobre trabajar en el día de descanso. Para ellos, las regulaciones religiosas eran más importantes que un hombre recuperando la vista. Finalmente, exasperados por las preguntas repetitivas, el hombre sanado les dio una respuesta que resumía perfectamente la evidencia empírica. Si este hombre es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Era testimonio irrefutable. Su vida se había dividido en antes y después. Antes ciego, ahora viendo. Los detalles teológicos podían debatirse, pero el hecho era innegable. Y aquí llegamos al segundo gran secreto sobre los milagros bíblicos, especialmente los de Jesús. Están diseñados para provocar una decisión. No son neutrales. No puedes presenciar un verdadero milagro y permanecer indiferente. O te acerca a Dios o te endureces contra Él. Los fariseos, enfrentados con evidencia irrefutable del poder de Dios, eligieron rechazarlo porque no encajaba en sus sistemas religiosos. El hombre sanado, en contraste, terminó adorando a Jesús como el Hijo de Dios. Mismo milagro. Respuestas opuestas. El milagro más grande de Jesús en términos de testigos fue la alimentación de los 5,000. Los evangelios son cuidadosos en especificar 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Probablemente 15 a 20,000 personas en total habían seguido a Jesús a un lugar remoto, ansiosos por su enseñanza, y el día se había extendido hasta que el hambre se volvió un problema real. Los discípulos le sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud para que pudieran ir a los pueblos cercanos y comprar comida. La respuesta de Jesús fue desconcertante. «No necesitan irse, dadles vosotros de comer». Los discípulos estaban atónitos. Felipe hizo un cálculo rápido. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Un denario era el salario de un día. 200 denarios representaban más de medio año de trabajo. Estaban diciendo, «Jesús, esto es imposible. No tenemos los recursos». Andrés encontró a un niño con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Probablemente era el almuerzo del niño, comida para una persona.
Andrés añadió sarcásticamente: «¿Pero qué es esto para tantos?». Era una buena pregunta. ¿Qué es una merienda de niño frente a una multitud de miles? Según matemática humana, absolutamente nada. Pero Jesús tomó los 5 panes y 2 peces, miró al cielo, dio gracias y comenzó a partirlos. Y siguió partiéndolos, y siguió partiéndolos. Los discípulos distribuían la comida y sin importar cuánto daban, había más. Los panes se multiplicaban en sus manos, los peces se reproducían milagrosamente. Y no solo hubo suficiente, hubo abundancia. Los evangelios registran que todos comieron hasta saciarse y cuando recogieron las sobras, llenaron 12 cestas con lo que quedó, más al final que al principio. Era matemática del reino de Dios, donde 5 más 2 no iguala a 7, sino a 15,000 porciones más 12 cestas de sobras. Era una demostración de que el Dios que creó el universo de la nada puede multiplicar lo poco que ofrecemos cuando se lo entregamos a Él. Pero observa la respuesta de la multitud. Al día siguiente lo buscaron de nuevo, y Jesús les dijo sin rodeos: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Querían el milagro, no al hacedor de milagros. Querían provisión, no al proveedor. Y cuando Jesús comenzó a enseñar verdades más difíciles, cuando habló de comer su carne y beber su sangre en lenguaje metafórico que prefiguraba la comunión, muchos de sus seguidores se alejaron. «Dura es esta palabra», dijeron. «¿Quién puede oírla?». Y desde ese día muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. El milagro los había atraído. La verdad los había dispersado, porque al final los milagros no crean fe duradera por sí mismos. Pueden despertar curiosidad, pueden abrir la puerta, pueden demostrar poder, pero la fe verdadera requiere algo más profundo que señales y prodigios. Requiere encuentro personal con el Dios vivo, rendición de voluntad, transformación de corazón. El milagro más controvertido de Jesús fue la resurrección de Lázaro, no porque no fuera asombroso, todos sus milagros lo eran, sino porque fue la gota que colmó el vaso para las autoridades religiosas. Lázaro era amigo cercano de Jesús, hermano de María y Marta. Cuando enfermó gravemente, las hermanas enviaron mensaje urgente a Jesús: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Esperaban que Jesús viniera inmediatamente. Él había sanado a tantos extraños. Seguramente vendría corriendo por un amigo íntimo. Pero Jesús se quedó donde estaba 2 días más, intencionalmente. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro había estado muerto 4 días. En la creencia judía, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, esperando quizás regresar. Pero al 4.º día, la descomposición era evidente y toda esperanza de resurrección se consideraba imposible. Era un punto de no retorno deliberado. Marta salió a encontrar a Jesús antes de que llegara al pueblo. Sus primeras palabras fueron una mezcla de fe y reproche. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le respondió: «Tu hermano resucitará». Marta interpretó esto como consuelo teológico estándar. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Y entonces Jesús pronunció una de las declaraciones más audaces jamás hechas: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? No dijo: «Yo traigo resurrección». Dijo: «Yo soy la resurrección». La resurrección no era simplemente algo que hacía, era algo que Él era. Llegaron a la tumba, una cueva con una piedra grande sellando la entrada. «Quitad la piedra», ordenó Jesús. Marta objetó con brutal honestidad: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». El cuerpo estaba en descomposición activa. No había gloria en esto, solo la cruda realidad de la muerte. Pero quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos y oró, no por necesidad, sino para que la multitud reunida supiera que lo que estaba por hacer venía del Padre. Luego clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el muerto salió, envuelto en vendas de pies a cabeza como una momia, incapaz de caminar normalmente, pero vivo.
Un cadáver de 4 días que había comenzado a descomponerse, ahora estaba parado en la entrada de su propia tumba, con el corazón latiendo, los pulmones respirando, el cerebro funcionando. «Desatadle y dejadle ir», dijo Jesús con notable calma, como si resucitar muertos fuera la cosa más natural del mundo. Muchos de los que presenciaron esto creyeron en él, pero otros, asombrosamente, fueron directamente a los fariseos para informar lo que había sucedido, y los líderes religiosos se reunieron en consejo de emergencia. Su conclusión no fue, «Quizás deberíamos reconsiderar quién es este hombre». Fue, «Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Decidieron que era mejor que un hombre muriera que arriesgar el status quo. Desde ese día conspiraron para matar a Jesús. Y en una ironía oscura, también planearon matar a Lázaro, porque su existencia misma era evidencia viviente del poder de Jesús. No puedes argumentar con un hombre que estuvo muerto y ahora está vivo. Es el tipo de testigo más difícil de refutar. Lo que nos lleva al milagro más grande de todos, el que valida o invalida toda la fe cristiana, la resurrección de Jesús mismo. 3 años de ministerio, miles sanados, docenas resucitados de los muertos, demonios expulsados, tormentas calmadas, leyes de la naturaleza suspendidas repetidamente, y todo conducía a una semana en Jerusalén que cambiaría todo. Jesús entró a la ciudad montado en un burro joven, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre el rey humilde. Las multitudes lo aclamaron con ramas de palma, gritando, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Era el momento de su mayor popularidad. Días después, muchos de esos mismos voces estarían gritando, «Crucifícale». La volatilidad de la opinión pública nunca ha sido más trágicamente demostrada. Los líderes religiosos finalmente encontraron su oportunidad a través de la traición de Judas, uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, Judas guió a los soldados al jardín de Getsemaní, donde Jesús oraba. Hubo un arresto nocturno, juicios ilegales apresurados, acusaciones falsas, y finalmente la sentencia: crucifixión, el método de ejecución más brutal y humillante jamás inventado por la crueldad humana. La flagelación romana previa a la crucifixión era diseñada para llevar a la víctima al borde de la muerte. Un látigo con múltiples correas, cada una con fragmentos de hueso y metal incrustados, desgarraba la carne de la espalda en tiras. La pérdida de sangre era masiva. Muchos morían durante la flagelación misma. Jesús sobrevivió solo para ser forzado a cargar el madero horizontal de su propia cruz a través de las calles de Jerusalén hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí lo clavaron a la madera. No lo ataron, lo clavaron. Clavos de hierro de 15 centímetros atravesando las muñecas y los pies, fijándolo al madero mientras lo levantaban verticalmente para exhibición pública. La crucifixión mata lentamente, principalmente por asfixia. La víctima debe empujarse hacia arriba sobre los clavos en sus pies para poder respirar. Un ciclo agonizante de dolor para obtener cada bocanada de aire que finalmente termina en agotamiento total y sofocación. Jesús colgó en esa cruz durante 6 horas. Durante 3 de esas horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. No un eclipse, era luna llena durante la Pascua. Los eclipses son imposibles entonces. Era una oscuridad que no tenía explicación natural, como si la creación misma estuviera de luto. A las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Era una cita del Salmo 22, una profecía mesiánica escrita 1000 años antes que describía la crucifixión con detalles inquietantes, escrita siglos antes de que los romanos siquiera inventaran ese método de ejecución. Y entonces, con una última declaración, «Consumado es», Jesús entregó su espíritu y murió. Un centurión romano que había presidido incontables crucifixiones declaró, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Había visto algo en cómo Jesús murió que lo convenció de lo que los milagros no habían convencido a muchos. José de Arimatea,
un miembro secreto del Sanedrín que había seguido a Jesús clandestinamente, pidió permiso a Pilato para enterrar el cuerpo. Con la ayuda de Nicodemo, otro líder que había venido a Jesús de noche buscando respuestas, envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos con especias aromáticas según la costumbre judía, y lo colocaron en una tumba nueva tallada en roca, nunca antes usada. Una piedra enorme, que requería varios hombres para moverla, fue rodada para sellar la entrada. Y debido a que los líderes religiosos recordaban que Jesús había predicho que resucitaría al tercer día, Pilato ordenó que la tumba fuera asegurada. Colocaron un sello oficial romano sobre la piedra y estacionaron guardias para vigilar. Era una precaución contra los discípulos robando el cuerpo y afirmando una resurrección falsa. Lo que no anticiparon fue una resurrección verdadera. El viernes había caído la oscuridad. El sábado pasó en silencio mientras Jerusalén observaba el Sabbat, inconsciente de que en una tumba sellada algo imposible estaba por ocurrir. Y entonces llegó el domingo. Muy temprano en la mañana, mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena y otras mujeres fueron a la tumba llevando más especias para ungir el cuerpo apropiadamente. Camino allí, se preguntaban entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era un problema práctico. La piedra era masiva, diseñada específicamente para que no pudiera ser movida por una o dos personas. Pero cuando llegaron, la piedra ya había sido removida. La tumba estaba abierta. Los guardias habían desaparecido, y cuando María Magdalena se asomó dentro, el cuerpo de Jesús no estaba. Los lienzos funerarios estaban allí, colapsados como si el cuerpo simplemente se hubiera evaporado de dentro de ellos, pero Jesús no estaba. El pánico y la confusión se apoderaron de ella. Corrió a buscar a Pedro y Juan. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Los dos discípulos corrieron a la tumba. Juan, más joven, llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro, siempre impetuoso, entró directamente. Vieron los lienzos. Vieron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, cuidadosamente doblado. Si alguien hubiera robado el cuerpo, no se habrían tomado el tiempo de desenvolverlo y doblar el sudario con cuidado. Habrían tomado todo y huido rápidamente. Los discípulos se fueron desconcertados, pero María se quedó fuera de la tumba llorando. Cuando se agachó para mirar dentro de nuevo, vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto», respondió con voz quebrada por el dolor. Entonces se volvió y vio a un hombre parado allí. Asumió que era el jardinero encargado del terreno donde estaba la tumba. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré», suplicó. Y entonces el hombre habló una palabra, María. Era la voz de Jesús, no un fantasma, no una alucinación, no un espíritu incorpóreo. Era Jesús, vivo, con un cuerpo que podía ser tocado, que podía hablar, que podía comer. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció repetidamente a sus discípulos, a los dos en el camino a Emaús, que caminaron con él durante horas sin reconocerlo hasta que partió el pan. A los discípulos reunidos en una habitación con las puertas cerradas por miedo a los judíos, cuando Jesús simplemente apareció en medio de ellos. A Tomás, quien había declarado que no creería a menos que pusiera su dedo en las marcas de los clavos y su mano en el costado traspasado de Jesús, una oferta que Jesús le extendió directamente. A más de 500 hermanos a la vez, según Pablo registró más tarde, la mayoría de los cuales todavía estaban vivos cuando escribió y podían ser interrogados como testigos. La resurrección de Jesús era diferente de la de Lázaro, o la hija de Jairo, o el hijo de la viuda de Naín. Ellos fueron resucitados a sus cuerpos mortales anteriores. Eventualmente, murieron de nuevo. Jesús resucitó a un cuerpo glorificado, inmortal, que podía aparecer y desaparecer, que podía comer pero no necesitaba comer, que llevaba las marcas de la crucifixión como insignias de victoria sobre la muerte misma. Pablo más tarde llamaría a Jesús las primicias de los que durmieron.
el primero de una cosecha de resurrección que incluiría a todos los que creen en Él. No simplemente resucitación a la vida anterior, sino resurrección a una vida completamente nueva, transformada, imperecedera. Los guardias que habían estado estacionados en la tumba informaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido, y en un acto de deshonestidad asombrosa, los líderes religiosos les sobornaron para que dijeran: «Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos». Era una historia ridícula por múltiples razones. Primero, si estaban dormidos, ¿cómo sabían qué había pasado? Segundo, los soldados romanos no se dormían en guardia. La pena era muerte. Tercero, los discípulos estaban aterrorizados y escondidos, no exactamente en condiciones de superar a guardias romanos entrenados, pero la historia se difundió de todos modos, porque la alternativa, que Jesús realmente había resucitado de los muertos, era demasiado perturbadora para el orden establecido. Aquí está lo que es innegable históricamente. Algo sucedió que transformó a un grupo de discípulos aterrorizados que habían huido cuando Jesús fue arrestado en predicadores audaces que proclamaron su resurrección incluso bajo amenaza de muerte. Pedro, quien había negado conocer a Jesús 3 veces la noche de su arresto, de repente estaba parado en público declarando: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Estaba dispuesto a morir y eventualmente fue crucificado cabeza abajo por este testimonio. Todos los apóstoles excepto Juan murieron como mártires. La gente muere por mentiras que creen que son verdad todo el tiempo, pero nadie muere voluntariamente por lo que sabe que es una mentira. Si la resurrección fue un fraude que ellos mismos inventaron, alguno habría quebrado bajo tortura, alguno habría admitido la verdad para salvar su vida, pero ninguno lo hizo, porque no era una mentira que inventaron, era la verdad que experimentaron, que los transformó, que los envió al mundo conocido proclamando un mensaje imposible. La muerte ha sido derrotada, la tumba está vacía, Jesús está vivo, y todo lo demás en la fe cristiana se sostiene o cae con ese evento singular. Pablo lo dijo claramente: «Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados». La resurrección no es un detalle opcional del cristianismo, es el fundamento completo. Sin ella, Jesús es simplemente un maestro moral bien intencionado que fue ejecutado. Con ella, es el Hijo de Dios que venció la muerte misma y ofrece vida eterna a todos los que creen. Este es el milagro supremo, el que valida todos los demás, el que separa al cristianismo de todas las demás religiones. Mahoma murió, y su tumba en Medina es visitada por millones. Buda murió, y sus cenizas fueron distribuidas. Confucio murió y su lugar de entierro es conocido. Jesús murió, fue enterrado, y 3 días después, la tumba estaba vacía. O es el engaño más elaborado de la historia, o es el evento más significativo que jamás haya ocurrido. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Entonces, después de todo esto, después de caminar a través del Mar Rojo, presenciar agua convertida en vino, ver a Lázaro salir de su tumba y contemplar la resurrección de Jesús, llegamos a la pregunta inevitable, la que cada persona que ha escuchado estas historias eventualmente hace. ¿Por qué no vemos estos mismos milagros hoy? ¿Por qué Dios dividió el mar para Moisés, pero no abre puertas financieras imposibles para ti? ¿Por qué Jesús sanó a cada enfermo que se acercó a Él, pero tu ser querido murió de cáncer a pesar de miles de oraciones? ¿Por qué los apóstoles resucitaban muertos, pero los hospitales modernos siguen llenos de ataúdes pequeños? Es una pregunta honesta que merece una respuesta honesta, no clichés religiosos ni explicaciones que insultan el dolor real. Y la Biblia misma nos da varias perspectivas que, cuando se mantienen juntas en tensión, comienzan a formar una imagen más completa. Primero, la Escritura es clara que los milagros nunca fueron la norma, ni siquiera en tiempos bíblicos. Tendemos a leer la Biblia como un libro de milagros continuos, pero si calculas el tiempo,
Los milagros estaban concentrados en períodos específicos con propósitos específicos. Hubo un estallido durante el Éxodo y la conquista de Canaán, estableciendo a Israel como nación del pacto. Otro durante Elías y Eliseo, llamando a Israel de regreso de la idolatría. Otro durante el ministerio de Jesús y los apóstoles, validando el nuevo pacto. Entre estos periodos había siglos de relativo silencio milagroso, cuando Dios obraba de maneras más sutiles, más ordinarias. Incluso durante el ministerio de Jesús, Él no sanó a todos los enfermos en Israel. En Jerusalén había un estanque llamado Betesda, donde multitudes de enfermos se reunían, esperando que un ángel agitara el agua, porque se creía que el primero en entrar después sería sanado. Jesús pasó por allí y sanó a un hombre que había estado enfermo 38 años. ¿Solo uno? ¿Qué pasa con los demás cientos que estaban allí? La Escritura no da explicación, simplemente registra que Jesús eligió a uno. No era arbitrario, había propósito divino, pero no era universal. Segundo, los milagros bíblicos tenían propósitos específicos que no siempre se alinean con nuestros deseos. Los milagros del Antiguo Testamento establecieron la identidad de Dios y liberaron a su pueblo. Los milagros de Jesús demostraron que el reino de Dios había llegado y validaron su afirmación de ser el Mesías. Los milagros de los apóstoles autenticaron el mensaje del Evangelio ante una audiencia escéptica. No eran principalmente sobre hacer la vida cómoda. Eran sobre revelar verdades sobre Dios y su plan de redención. Santiago escribe brutalmente honesto: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces no recibimos milagros porque estamos pidiendo con motivos equivocados, buscando comodidad más que reino, alivio más que transformación. Tercero, y esto es crucial, el milagro más grande que Dios promete no es solucionar nuestras circunstancias, sino transformar nuestro carácter y asegurar nuestro destino eterno. Pablo oró 3 veces para que Dios quitara un aguijón en la carne, alguna aflicción que lo atormentaba. La respuesta de Dios no fue sanidad sino gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo llegó a la conclusión, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No estaba siendo masoquista. Había descubierto que el propósito de Dios a veces se cumple mejor a través de nuestra debilidad que a través de nuestra fuerza, a través de nuestra dependencia que a través de nuestra independencia. Los milagros pueden hacer la vida más fácil, pero la santidad se forja frecuentemente en el fuego de la dificultad. Cuarto, hay una dimensión de misterio que la Biblia simplemente no resuelve completamente. Hebreos 11 enumera héroes de la fe y dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero luego continúa en el mismo aliento. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos tenían fe. Algunos experimentaron liberación milagrosa, otros experimentaron martirio brutal. Y el escritor de Hebreos declara que ambos grupos son héroes de la fe, porque todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hay una perspectiva eterna que nuestras mentes finitas luchan por captar. Lázaro fue resucitado de los muertos, lo cual fue milagroso, pero eventualmente murió de nuevo. La resurrección temporal no es el objetivo final. La resurrección eterna es. Jesús lloró en la tumba de Lázaro no porque la muerte hubiera ganado, sabía que estaba a punto de revertirla, sino porque la muerte misma
era una violación del orden creado, una intrusa en el mundo de Dios. Y cada sanidad temporal, cada resurrección temporal, era una señal apuntando hacia el día cuando la muerte misma será destruida permanentemente. Quinto, y esto es donde se vuelve profundamente personal, la fe bíblica no es primariamente sobre recibir milagros, sino sobre conocer al dador de milagros. Los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, enfrentaron un horno de fuego por negarse a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Su declaración de fe es una de las más poderosas en las Escrituras. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no os sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, esas tres palabras contienen el tipo de fe más profunda. No fe en un resultado garantizado, sino fe en un Dios digno de confianza, incluso si el resultado no es el que deseas. Ellos fueron arrojados al horno, y un cuarto hombre apareció en el fuego con ellos, semejante a hijo de los dioses, según Nabucodonosor. Fueron librados milagrosamente. Pero su fe no dependía de esa liberación. Estaban dispuestos a confiar en Dios incluso hasta la muerte. Esa es fe madura, fe que dice, creo que Dios puede, espero que Dios lo haga, pero incluso si no lo hace, Él sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, sigue siendo digno de mi adoración. No es resignación, es confianza profunda en el carácter de Dios más allá de las circunstancias. Sexto, hay una dimensión del ya pero todavía no en el reino de Dios que tenemos que entender. Cuando Jesús vino la primera vez, inauguró el reino de Dios. Dijo, el reino de Dios se ha acercado. Los milagros eran señales de que el reino había llegado, anticipos de la realidad futura cuando no habrá más enfermedad, dolor o muerte. Pero el reino no ha sido consumado completamente todavía. Vivimos en el tiempo entre la inauguración y la culminación, entre el ya y el todavía no. Ya tenemos acceso al poder del reino. Todavía no experimentamos su plenitud. Ya vemos milagros. Todavía no vemos todos sanados. Ya tenemos victoria sobre la muerte a través de Cristo. Todavía no hemos experimentado la resurrección de nuestros propios cuerpos. Esta tensión es incómoda, pero es bíblica. Y finalmente, la Biblia nos llama a orar con fe audaz mientras mantenemos humildad profunda. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. También dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son invitaciones a oración audaz, expectante. Pero el mismo Jesús en Getsemaní oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era una oración por liberación del sufrimiento, seguida inmediatamente por rendición a la voluntad del Padre. El Padre no quitó la copa. Jesús fue a la cruz, y a través de ese sufrimiento vino la redención del mundo. A veces el milagro que pedimos no es el milagro que necesitamos. A veces Dios tiene un plan mejor que requiere caminar a través del fuego en lugar de ser librados de él. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vivimos en un mundo donde los milagros son posibles pero no garantizados? Donde la fe puede mover montañas pero a veces las montañas permanecen? Primero, oramos con fe genuina. No fe en nuestras palabras o en nuestra capacidad de generar el sentimiento correcto, sino fe en el Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Presentamos nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras imposibilidades delante de Él, sin vergüenza ni timidez. La oración es invitación al poder divino para intervenir en circunstancias humanas. Segundo, vivimos con expectativa. Los milagros no han cesado. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en cada creyente. Dios todavía sana, todavía provee, todavía interviene, no con la misma frecuencia o publicidad que durante los periodos apostólicos, quizás, pero Él no ha cambiado. Permanecer abiertos a su obra sobrenatural mientras confiamos en su sabiduría soberana. Tercero,
Entendemos que el mayor milagro es la transformación espiritual. Un alcohólico liberado de la adicción, un matrimonio restaurado al borde del divorcio, un corazón endurecido por el odio ablandado por el perdón, un propósito encontrado en medio del dolor. Estos pueden no hacer titulares, pero son sobrenaturales. Son el reino rompiendo en vidas ordinarias. Cuarto, confiamos en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. No es un escudo contra preguntas honestas. Es un recordatorio de que nuestra perspectiva es limitada. Vemos a través de un espejo oscuramente. Un día veremos cara a cara y entenderemos. Quinto, encontramos comunidad en el sufrimiento. La iglesia primitiva no prometía a los creyentes vidas libres de problemas. Les prometió familia que caminaría con ellos a través de las pruebas. Llorad con los que lloran, escribió Pablo. A veces la presencia del pueblo de Dios es el milagro. Manos y pies tangibles de un Dios invisible que no nos deja caminar solos. Sexto, mantenemos perspectiva eterna. Esta vida, con todos sus dolores y alegrías, es el prólogo más breve a una eternidad en la presencia de Dios. Pablo, quien experimentó palizas, naufragios, encarcelamientos y finalmente decapitación, escribió: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». No estaba minimizando el dolor, estaba pesándolo contra la gloria prometida y encontrando que la balanza se inclinaba abrumadoramente hacia la esperanza. Y finalmente, recordamos que el milagro más grande ya ha ocurrido. Si Dios nos dio a su Hijo, si Jesús murió por nuestros pecados, si resucitó al tercer día, si el Espíritu Santo mora en nosotros, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, si el cielo es nuestro destino garantizado, entonces ya hemos recibido el milagro supremo. Todo lo demás, por maravilloso que sea, palidece en comparación. Esta es la promesa central de las Escrituras, repetida en cientos de formas, a través de 66 libros escritos durante 1500 años. Dios está con nosotros, Emmanuel, no como un concepto abstracto, sino como realidad viva. En el desierto con Moisés, en el horno con los 3 jóvenes, en el foso de los leones con Daniel, en la cárcel con Pablo y Silas, en la cruz llevando nuestros pecados, en la tumba vacía conquistando la muerte, y hoy a través de su Espíritu, en cada creyente que le ha entregado su vida. Los milagros son ventanas, no la casa completa. Son señales que apuntan hacia alguien, y si hemos conocido a ese alguien, si hemos experimentado su gracia transformadora, su perdón inmerecido, su amor inquebrantable, entonces hemos tocado lo milagroso en su forma más profunda. Puede que no siempre sanemos físicamente, enfermaremos, envejeceremos, moriremos. Pero si morimos en Cristo, la muerte misma se convierte en una puerta hacia la vida imperecedera. Puede que no siempre escapemos de circunstancias difíciles. La vida en un mundo caído incluye dolor real, pérdida real, desilusión real. Pero incluso en el valle de sombra de muerte, no caminamos solos. Puede que nuestras montañas no siempre se muevan cuando ordenamos, pero el Dios que hizo las montañas camina con nosotros sobre ellas, alrededor de ellas, a través de ellas. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia sobre milagros que parecen imposibles? Dice que nada es imposible para Dios. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero también dice que sus caminos no son nuestros caminos, que a veces permite el sufrimiento para propósitos redentores que solo entenderemos en retrospectiva. Que la fe verdadera no siempre recibe lo que pide, pero siempre recibe lo que necesita, más de Dios mismo. Y tal vez ese es el milagro más grande de todos. No que Dios cambie nuestras circunstancias, aunque a veces lo hace. No que Dios quite nuestros problemas, aunque a veces lo hace, sino que Dios se nos da a sí mismo. En medio de la tormenta, Él calma nuestros corazones antes de calmar las olas.
En medio de la enfermedad, Él sana nuestras almas antes de sanar nuestros cuerpos. En medio de la imposibilidad, Él se revela como suficiente. Moisés quería ver la gloria de Dios. La respuesta divina fue: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Pero Dios añadió: te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Incluso Moisés, quien presenció las plagas, el mar rojo, el maná del cielo, el agua de la roca, solo pudo ver a Dios de manera limitada. Nosotros también vemos parcialmente, conocemos en parte, profetizamos en parte, pero cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara, entonces conoceremos plenamente. Entonces entenderemos por qué algunas oraciones fueron respondidas con sí, otras con no y otras con espera. Hasta entonces, caminamos por fe, no por vista. Oramos con expectativa, pero descansamos en soberanía. Buscamos milagros, pero no los adoramos. Y sobre todo, buscamos al Dios de los milagros, sabiendo que conocerle es la aventura más grande, amarle es el privilegio más profundo, y servirle es el propósito más alto de la existencia humana. El agua se convirtió en vino, los ciegos vieron, los cojos caminaron, los muertos resucitaron. Pero más grande que todos esos milagros combinados es este: que el Dios infinito del universo te conoce por nombre, te ama con amor eterno y ha preparado un lugar para ti en su casa para siempre. Eso es lo que la Biblia realmente dice sobre milagros que parecen imposibles. No son el destino final, son señales en el camino, apuntando hacia una realidad donde ya no serán necesarios, porque estaremos en la presencia de aquel que es en sí mismo el milagro supremo, el Dios que se hizo hombre, que murió para darnos vida, que resucitó para darnos esperanza, y que regresará para hacer todas las cosas nuevas. Esa es la promesa. Esa es la esperanza, y esa es la razón por la que, incluso cuando los milagros parecen ausentes, la fe permanece. Porque al final, no es sobre lo que Dios hace por nosotros, por maravilloso que sea. Es sobre quién Él es, y quiénes somos en Él. Y eso, amigo mío, es el milagro que nunca termina. Toma un momento ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Dónde necesitas un milagro hoy? ¿Qué imposibilidad enfrentas que requiere intervención divina? Tráelo ante Dios con honestidad total. Él puede manejarlo. Puede manejar tu duda, tu dolor, tu desesperación. No necesitas palabras perfectas o fe perfecta. Solo necesitas un corazón abierto y una disposición a confiar. Y mientras oras, recuerda, el milagro más grande que jamás recibirás ya ha sucedido. Si has puesto tu fe en Jesús, si has recibido su perdón, si su Espíritu mora en ti, entonces la obra imposible de transformar un pecador en hijo de Dios ya se ha completado en ti. Los milagros adicionales son bonificaciones. La salvación es el tesoro. Todo lo demás es decoración. Así que ora por sanidad, ora por provisión, ora por intervención. Pero aún más, ora por conocerle, porque en conocerle está la vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando mueres. Comienza el momento en que conoces a aquel que conquistó la muerte. Ese es el milagro que cambia todo. Ese es el milagro disponible para cada persona ese es el milagro disponible para cada persona que escucha esta historia. El milagro de la gracia, el milagro del perdón, el milagro de la transformación. No requiere que cruces un mar, no requiere que escales una montaña. Solo requiere que abras tu corazón y digas: Jesús, te necesito. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Y en ese momento sucede el milagro más grande. No truenos, no relámpagos, no división de mares, pero algo infinitamente más significativo. Un corazón muerto en pecado cobra vida en Cristo. Un nombre es escrito en el libro de la vida. Un hijo perdido es bienvenido a casa. Los ángeles del cielo celebran. Y tú pasas de muerte a vida, de oscuridad a luz, de condenación a justificación, de esclavo a hijo,
de perdido a encontrado. Ese es el milagro que Dios más desea hacer. No es que no se preocupe por tus circunstancias, lo hace profundamente, pero se preocupa aún más por tu destino eterno. Y si el único milagro que experimentaras en toda tu vida fuera el de la salvación, sería más que suficiente, porque ese milagro abre la puerta a todo lo demás: la esperanza en medio del dolor, la paz en medio de la tormenta, la fuerza en medio de la debilidad, la presencia de Dios caminando contigo a través de cada valle, cada desierto, cada noche oscura del alma. Piensa en Moisés, parado frente al Mar Rojo con un ejército detrás y aguas imposibles delante. Dios podría haberlo teletransportado al otro lado. Podría haber hecho desaparecer al ejército egipcio instantáneamente, pero eligió dividir el mar y hacer que Moisés y el pueblo caminaran a través de él. ¿Por qué? Porque la fe no se forja observando milagros desde la distancia, se forja caminando a través de ellos. Se forja cuando das el primer paso hacia el agua antes de que se divida. Se forja cuando extiendes tu vara sobre lo imposible y confías que Dios respaldará tu obediencia. Piensa en los discípulos en la barca durante la tormenta. Jesús estaba dormido en la popa mientras las olas amenazaban con hundirlos. Lo despertaron en pánico. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y hubo gran calma. Pero luego les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Estaban en la barca con el Hijo de Dios. El Creador del viento y las olas estaba con ellos. ¿Cómo podían perecer? La presencia de Dios era el milagro más grande, pero estaban tan enfocados en la tormenta que lo olvidaron. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Clamamos por un milagro mientras ignoramos que el dador de milagros ya está en la barca con nosotros. Pedimos que calme la tormenta mientras Él está más interesado en calmar nuestros corazones. No es que la tormenta no importe, pero nuestra paz no puede depender de aguas tranquilas. Debe depender del Señor de las aguas, tranquilas o turbulentas. Piensa en María y Marta después de que Lázaro murió. Ambas dijeron lo mismo a Jesús: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Era un reproche velado. ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? ¿Por qué te demoraste? Son las preguntas que todos hemos hecho. ¿Por qué Dios no interviene más rápido? ¿Por qué permite que las cosas lleguen tan lejos? Pero Jesús tenía un propósito más profundo. No solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo para que todos vieran que Él es la resurrección y la vida. A veces Dios permite que la situación muera completamente para que la resurrección sea innegable. A veces permite que llegues al final de tus recursos para que su poder sea inconfundible. A veces el milagro se retrasa no porque no le importe, sino porque tiene algo mejor en mente. Y finalmente, piensa en Jesús mismo en la cruz. Aquellos que pasaban blasfemaban diciendo: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Querían un milagro de autoliberación. Esperaban que Jesús usara su poder para escapar del sufrimiento. Pero el milagro más grande no fue descender de la cruz, fue permanecer en ella. Porque en esa cruz la justicia y la misericordia de Dios se encontraron. El pecado fue juzgado y el pecador fue perdonado. La ira de Dios fue satisfecha y su amor fue demostrado. La muerte fue derrotada a través de la muerte misma. No parecía un milagro mientras sucedía. Parecía una tragedia, parecía un fracaso, parecía el fin. Pero 3 días después, cuando la tumba estuvo vacía, todo el mundo supo que había sido el milagro más grande de todos. Así que cuando tus oraciones parezcan no respondidas, cuando tus milagros parezcan retrasados, cuando Dios parezca silencioso, recuerda la cruz. Recuerda que los planes de Dios a menudo se ven como fracaso antes de que se revelen como victoria. Recuerda que el tercer día viene. La resurrección sigue a la crucifixión. La mañana sigue a la noche más oscura. Y lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo está usando para bien. Esto no es pensamiento positivo vacío. Es teología arraigada en la narrativa completa de las Escrituras. José vendido como esclavo por sus hermanos.
pasando años en prisión por un crimen que no cometió, finalmente exaltado a segundo en comando de Egipto, donde salvó a su familia del hambre. Su declaración a sus hermanos resume la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Job perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, sentado en cenizas, raspando sus llagas con un tiesto, con una esposa que le decía que maldijera a Dios y muriera. Pero al final declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios restauró el doble de todo lo que había perdido, pero más precioso que la restauración material fue el conocimiento profundo de Dios que ganó a través del sufrimiento. Pablo orando 3 veces por liberación del aguijón en la carne, recibiendo en cambio la promesa de gracia suficiente. Aprendiendo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, que las aflicciones leves y momentáneas producen un peso eterno de gloria que las excede incomparablemente. Estos hombres no negaron su dolor, no pretendieron que el sufrimiento no importaba, pero encontraron algo en medio del fuego que no habrían encontrado en la comodidad, una intimidad profunda con Dios que transformó su perspectiva sobre todo. Y esa es quizás la lección final sobre los milagros. El objetivo nunca fue simplemente cambiar circunstancias. El objetivo siempre fue cambiarnos a nosotros, revelarnos quién es Dios, hacernos más como Cristo, prepararnos para una eternidad en su presencia. Los milagros son medios, no fines. Son herramientas pedagógicas, demostraciones visuales, señales en el camino, pero el destino es conocerle, amarle, glorificarle para siempre. Y si llegar allí requiere caminar a través de imposibilidades, si requiere confiar cuando no podemos ver, si requiere esperar cuando queremos correr, entonces que así sea, porque al otro lado de cada imposibilidad atravesada con fe, hay un conocimiento más profundo del Dios que hace lo imposible. Al otro lado de cada espera prolongada, hay una confianza más arraigada en su fidelidad. Al otro lado de cada oración respondida con no o espera en lugar de sí, hay una sabiduría más madura que comprende que sus caminos son más altos. Entonces, aquí está mi oración para ti, amigo que has caminado conmigo a través de este viaje de 60 minutos explorando lo milagroso. Que experimentes milagros, que veas provisión sobrenatural, sanidad divina, puertas abiertas que nadie puede cerrar, que Dios te sorprenda con su poder. Pero más que eso, oro para que conozcas al Dios de los milagros, que su presencia sea más real para ti que cualquier circunstancia, que su amor sea más cierto para ti que cualquier dolor, que su propósito sea más claro para ti que cualquier confusión. Oro para que cuando los milagros vengan des gracias y reconozcas su mano, y cuando no vengan, o cuando se demoren, que confíes y te aferres a su carácter, porque Él es bueno, incluso cuando las circunstancias son malas. Él es fiel, incluso cuando nos sentimos olvidados. Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Y un día, cuando estemos delante de Él cara a cara, cuando veamos el tapiz completo en lugar de solo el nudo de hilos en el reverso, cuando entendamos cómo cada oración, cada lágrima, cada momento de espera se entretejió en su plan perfecto, nos postraremos en adoración no por los milagros que recibimos, sino por la gracia que nos sostuvo a través de todo. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Esa es la verdad que la Biblia realmente dice sobre milagros que parecen imposibles. Son reales, son posibles, suceden, pero son solo el principio de una historia mucho más grande que termina no con circunstancias perfectas en esta vida, sino con vida perfecta en la presencia de Dios para siempre. Y eso, más que cualquier mar dividido, cualquier ciego sanado, cualquier muerto resucitado, es el milagro que cambia todo, eternamente, irrevocablemente, completamente. Entonces ora, cree, espera, confía y sobre todo, conoce a aquel que es en sí mismo el milagro supremo, el misterio de Dios hecho hombre, el escándalo de la cruz,
la gloria de la tumba vacía, la esperanza del mundo. Jesús. Su nombre significa Yahvé salva, y eso es exactamente lo que hace. No solo de circunstancias difíciles, aunque a veces lo hace. No solo de enfermedades y problemas, aunque puede hacerlo, sino de nuestro mayor problema, la separación de Dios causada por el pecado. Nos salva para vida eterna, nos salva para propósito transformado, nos salva para relación restaurada con nuestro Creador. Ese es el milagro que está disponible hoy, en este momento, para cualquiera que lo reciba. No requiere perfección, no requiere tener todas las respuestas, solo requiere un corazón que dice: necesito un Salvador, creo que tú eres Él, te recibo. Y en ese momento de fe simple, el milagro más grande sucede: nuevo nacimiento, nueva vida, nuevo comienzo. No porque lo merezcas, sino porque Él es misericordioso. No porque lo ganaste, sino porque Él es generoso. No porque eres suficientemente bueno, sino porque Él es suficientemente bueno para ambos. Esa es la gracia. Y la gracia es el milagro más grande de todos. Gracia que es mayor que todos nuestros pecados. Gracia que alcanza al más perdido. Gracia que transforma al más endurecido. Gracia que nunca se agota, nunca se cansa, nunca se rinde con nosotros. Entonces cierra este viaje no con desesperanza por los milagros que no has visto, sino con gratitud por el milagro que ya tienes: la gracia, la salvación, la presencia del Espíritu de Dios en ti, el conocimiento del amor que sobrepasa todo conocimiento, la esperanza de la gloria venidera. Y mientras vives tu vida día a día, camina con expectativa. Dios todavía hace milagros, todavía interviene, todavía responde oraciones, permanece abierto a su obra, pero también camina con contentamiento, porque ya tienes todo lo que necesitas en Cristo. Él es suficiente, en tu abundancia o en tu necesidad, en tu salud o en tu enfermedad, en tu fortaleza o en tu debilidad. Él es suficiente. Esa es la verdad final. Esa es la roca sobre la cual construyes tu vida. Esa es la esperanza que no decepciona. No los milagros, por maravillosos que sean, sino Cristo mismo, ayer, hoy y por los siglos, el mismo, inmutable, fiel, suficiente. Que esta verdad te ancle en las tormentas, que te sostenga en las esperas, que te consuele en las pérdidas y que te lleve con seguridad a casa al final de todos tus días, cuando el milagro más grande de todos se complete. La transformación final de estos cuerpos mortales en inmortalidad, de estos cuerpos corrompibles en incorrupción, de esta vida parcial en plenitud completa, de ver a través de un espejo oscuramente a verle cara a cara. Ese día viene. Esa promesa es segura. Esa esperanza es firme. Hasta entonces, caminamos por fe. Oramos con expectativa. Confiamos con paciencia. Amamos con persistencia. Servimos con fidelidad y descansamos en la certeza de que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Cristo Jesús. No olvides suscribirte a este canal para más historias que transforman vidas, más verdades que fortalecen fe, más esperanza que sostiene en las pruebas. Y más importante, no olvides esto: eres amado por el Dios del universo. Eres conocido completamente y aceptado totalmente en Cristo. Eres heredero de promesas eternas, y tu historia, con todos sus capítulos de dolor y alegría, de espera y respuesta, de preguntas y revelaciones, está siendo escrita por la mano de aquel que hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Confía en el autor, aunque no entiendas el capítulo actual, aunque la trama parezca oscura, aunque los giros te dejen sin aliento. El final ya está escrito, y es glorioso más allá de toda imaginación. Esa es la promesa de Dios para ti. Esa es la esperanza que tienes en Cristo. Esa es la verdad que ninguna circunstancia puede robar. Los milagros son increíbles, pero Cristo es supremo. Los milagros son temporales, pero la salvación es eterna. Los milagros cambian circunstancias, pero Cristo cambia destinos. Entonces busca los milagros, pero aún más, busca al milagro, Jesús.
Emmanuel, Dios con nosotros, ayer cuando el mar se dividió, hoy cuando enfrentas tus imposibilidades, mañana cuando todas las promesas se cumplan, siempre, para siempre, contigo. Ese es el milagro que nunca termina, y es suficiente.